Oigan, y continuando con el tema, estamos hablando de mitos y realidades en los niños con cáncer. Nos acompaña orgullosamente BUAP, el doctor Adrián Morales Maravilla, hematólogo egresado del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del ISSSTE, profesor universitario de ¿qué es? Hematología. Hematología, perdón, director y fundador de la clínica Fundación Christi, Centro contra el Cáncer. Estamos platicando de estas red flags que hay en los niños que tienen que ver con esta detección de los papás. Si tú ves las red flags. Sí, A ver, rápido, no va rápido para recapitular. recapitulando, en el caso específico de la leucemia, que es el cáncer más frecuente en la etapa infantil, es la representación de la falla de la médula ósea por el desplazamiento de las células madre normales debido al crecimiento indiscriminado de las células malignas. Son síndrome anémico, cansancio, palidez, ya no quiere jugar el niño, ya no come como antes, falta de energía, dolor de cabeza. La disminución de las defensas se traduce en infecciones repetitivas de difícil control o fiebre persistente. Y la disminución de las plaquetas, que son las células que nos defienden de los sangrados, es precisamente sangrados en la piel en forma de moretones, puntitos rojos que se llaman petequias, sangrado de nariz o sangrado de encías, es muy frecuente. Y además hay que agregar el dolor de huesos. El dolor de huesos también es muy frecuente. Y ese es un tema que genera mucha duda porque todos los que hemos tenido niños, hijos, Está creciendo. está creciendo y le duele. Es normal que le duelan de vez en cuando las piernas, los huesitos. Eso, como bien mencionó, es el crecimiento. Pero este es un dolor persistente, que es de difícil control y que prácticamente a veces incapacita al O niño sea, no todo es el tiempo. normal. O sea, No es es un normal. dolor. Sí, 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 no es normal eso que le está Si ocurriendo. cada uno de los síntomas de forma aislada debe generar preocupación, cuando se presentan en conjunto, vaya, no espere, tiene que llevarlo inmediatamente a su pediatra. Es raro que alguien llegue ¿Cuál es directamente al el paso? dermatólogo. A ver, Doc, ¿con quién hay que ir? Pri- Porque ya pasa esto, mi hijo, ahorita a lo mejor hay alguien que, ojalá no, ¿verdad? Ojalá no, pero si alguien dice, oye, a Juanita le está pasando esto, Ujú. ¿qué dijo el doctor? Y que ya ha pasado aquí, ¿eh? ¿Cuál es el paso número? ¿Con quién voy? ¿Con el de la esquina? ¿A Lo dónde hay que ideal ir? es primero con el pediatra, o sea, llegar con el especialista de acuerdo a la edad, o con el internista si es que ya es un adolescente y no estoy seguro si lo voy a llevar. El pediatra sí, chavito, Ujú. internista sí ya es más Si es más grandecito. grande o si es un adulto, Ok. inclusive, porque esos síntomas también se presentan en el adulto, no son exclusivos de la edad pediátrica. Entonces, es raro que a los hematólogos, ya sea hematólogos generales o hematólogos pediatras, nos llegue el paciente primera vez, pero sí por lo menos buscar al pediatra o al internista para que lo derive de forma rápida. Ahí está, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo actúa, cómo es el cáncer en un niño, cómo es el cáncer en un adulto? Así, grosso modo. Depende, como mencionamos al principio, como no es, Por es ejemplo, una sola el enfermedad, que es linfo, ¿cómo? el linfoma. El de la médula. Ajá, es que en la médula ósea se originan leucemias, linfomas y mieloma. Ok. El linfoma es una transformación de células más avanzadas, es en la etapa evolutiva de la célula, porque la etapa, al igual que el ser humano, pues vamos a decir, primero es un niño, luego adolescente, luego adulto joven, adulto mayor y anciano, ¿no? O adulto ya en plenitud. Entonces, dependiendo de la etapa en la que se transforme la célula, es la enfermedad que va a aparecer. Esta es una forma muy didáctica, me parece a mí, en la que yo le explico a mis alumnos de la universidad cómo entender la enfermedad, porque de repente es Ándale, así complejo. explícanos, así explícanos. Entonces, por ejemplo, si la célula de defensa se transforma, se vuelve maligna en la etapa pediátrica, se llama leucemia. Esa enfermedad que puede ser linfoide mieloide, depende de la familia a la que pertenezca la célula de defensa. Si es en la etapa ya más adulta, adulta joven, es como si el paciente ya fuera, por lo menos en la prepa o profesionista, en la Ujú. universidad, y ahí surgen los linfomas, o la mayoría de los linfomas que son tumores de los ganglios, la gente lo conoce más como tumores de ganglios, de repente las bolitas que empiezan a Ok. aparecer en cuello, en axilas, atrás de la oreja, a un lado del codo, atrás de las rodillas o en la ingle. Estas son enfermedades también que suelen tener un pronóstico favorable. Y ya las leucemias crónicas y, por ejemplo, el mieloma múltiple, que es lo que la gente erróneamente conoce como cáncer de los huesos, eso ya acontece cuando la célula es una célula profesionista ya muy especializada. Esta célula se llama célula plasmática y se dedica solamente a producir anticuerpos. Es la célula que produce anticuerpos. Y es la misma célula que se transforma de forma maligna en la leucemia infantil B. La mismita, nada más que una es en la etapa muy, muy, muy inmadura y otra es la etapa ya más madura posible. El público opina, yo solo quiero comentar, híjole, que las palabras quimioterapia, radioterapia dan miedo a los papás, y no nomás a los papás, yo las escucho y ay, ay, ay. Yo conocí a una señora que no llevó a su niña porque le dio más miedo el tratamiento que la enfermedad. Me duele mucho mi corazón al contarlo, sin nombre, por favor.
Sí, vaya, Es que no es fácil, ¿no? Bueno, tú lo sabes porque pues, Sí. tú hablas con los papás. Depende mucho de la forma en la que comunicamos tanto el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, porque es lo primero que nos pregunta el paciente cuando llega con nosotros. Doctor, ¿qué tengo? ¿Cuál va a ser mi tratamiento? ¿Cuánto me va a costar cuando es en el medio privado? Y cuál es mi expectativa, ¿no? Mi pronóstico. Entonces, no es lo mismo que yo le diga, pues sabe que usted tiene una enfermedad maligna de este tipo, sus posibilidades son tanto, le vamos a dar quimio y radioterapia y hágale como pueda, a que nosotros expliquemos en qué consisten los tratamientos, cuáles van a ser los efectos esperados, qué es normal, qué no es normal y sobre todo el pronóstico. Si desde el principio una enfermedad tiene muy mal pronóstico, pues nosotros tenemos que decirle también, ¿no? O sea, no podemos decir, ay, que a todos. Es demasiado, es igual de malo, perdón, decir, no se preocupe, todo está bien, a decir, no, sabe que todo está mal. O sea, tenemos que encontrar la forma más correcta de comunicar las posibilidades de tratamiento. Ahora, en la actualidad tenemos un arsenal de tratamiento como nunca antes en la historia de la humanidad. De hecho, la tendencia a mediano y a largo plazo es ya no utilizar fármacos tradicionales de quimioterapia, lo que todos conocemos que provoca mucha náusea, que se cae el cabello, que el paciente está recluido en el hospital o en casa sin poder moverse. Por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda, que es una enfermedad más frecuentemente observada en los adultos, adultos jóvenes y adultos mayores, la tendencia es ya no utilizar quimioterapia, ahora utilizamos terapia dirigida. Si quisiéramos explicar esto en términos muy sencillos, diríamos, la quimioterapia tradicional lo que hace es, hagan de cuenta que nos invade un país extranjero y lo que hace el gobierno es aventar una bomba atómica para que se muera todo lo que se mueva. O sea, tanto patriotas como todo lo que agarre. Todo lo que agarre como extranjeros, con la esperanza de que pues la mayor cantidad de personas buenas, de habitantes del país, regenere solamente con mexicanos. Y se mueran todos los extranjeros, los invasores. Eso es lo que hacemos, lo que se hacía hace muchos años, incluso todavía con muchos tratamientos con la quimioterapia. Se le pega lo que se mueva, ¿no? Mucho más específicamente con las células malas, pero también le pega a las células buenas. O sea, se va a llevar todo parejo. Todo parejo es como podar un árbol, poner un árbol con hierba mala, el árbol se va a ver pelón de inicio, pero luego va a retoñar ya con puras células bonitas. Uh-huh. Actualmente tenemos terapia dirigida, anticuerpos monoclonales, anticuerpos biespecíficos. O sea, cada vez tenemos un arsenal que lo que hacemos es utilizar francotiradores. Ya no utilizamos bombas atómicas, ya ni siquiera granadas. Ahora utilizamos francotiradores dependiendo de la alteración molecular de cada cáncer. Por eso el cáncer, reitero, es un grupo de enfermedades y no una enfermedad global. Ahí está. A ver, Ray, buenos días. Hay que decir que el diagnóstico afecta más a los padres que al niño, por eso la actitud y el entorno familiar es importante, no generar malas ideas. Esto lo dice Sara. Sí, definitivamente. Pues imagínense que los padres, la mayoría de los padres, pues vivimos para nuestros hijos y que nos digan que lo más querido y amado que tenemos en la vida está enfermo de una enfermedad terrible, generalmente mortal si no se trata, pues sí, es muy difícil de repente procesar la información. Por eso también debemos de estar en contacto con tanatología, con psicología, con psiquiatría, porque en ocasiones el padre se siente culpable por algo que definitivamente no tiene ninguna culpa y pues trata de volcar toda la atención en el niño y en ocasiones lo agobia. Los niños son muy sabios, son muy inteligentes y la mayoría madura rápidamente cuando se enfrenta a este tipo de tratamientos. De entrada nos ven y lloran, ¿no? Sueltan el grito porque dicen me van a picar, me van a agredir, ¿no? Ellos no entienden que lo hacemos por su bien, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, en el caso de muchos pacientes míos, cuando yo entraba al cuarto del hospital, el niño me declaraba inexistente y ni siquiera se volteaba a verme. Al final terminamos con una relación increíble jugando. De repente he sido padrino de algunos de ellos, o de otros de sus hermanitos. También les he escrito cuentos para tratar de que comprendan un poquito mejor la enfermedad, pero sí, en realidad, al final hemos terminado siendo excelentes amigos con la mayoría de ellos. Para cerrar la entrevista, Doc, híjole, tenemos que abrir más aristas de este tema, Leti. ¿Tú qué le dices al escuchar tantos casos, tantas caras, tantos niños? ¿Tú qué le dices a los papás, a todos los que nos están escuchando, a los cuidadores? ¿Qué dices? ¿Sabes qué, Ray? Esto es importante decírselo a la gente y que no podemos cerrar esta entrevista sin que nos vayamos sin eso. Siempre hay que procurar que los niños lleven una vida pues, con ejercicio, con buena alimentación, como mencionamos ahorita, lo de las salchichas, los embutidos, etcétera, porque cada vez es más sencillo darle lo más procesado que tenemos porque es lo más rápido, lo más inmediato. El nivel de vida actual de nuestra sociedad pues, es todo el tiempo estar corriendo, tener muy poco tiempo para la calidad de vida, etcétera. Siempre tienen que llevarlo a sus chequeos con su pediatra para ver que estén creciendo bien, hacerle caso a los niños cuando los niños no se quejan gratis.
A diferencia de pues muchos de nosotros los adultos que de repente llegamos y buscamos que la incapacidad, que no quiere trabajar, los niños son absolutamente honestos y prácticamente no fingen. Me duele papá, es me duele papá. Sí, ¿no? y cuando tenemos estos síntomas que mencionamos, estas red flags, el niño no lo puede fingir. O sea, nadie se pinta moretones en la mano o se provoca fiebre, ¿no? Mucho menos los pacientes pediátricos. Llevarlos, no retrasar la atención. Y segundo, no negarles la atención médica profesional. Todos los subespecialistas y especialistas llevamos años y años de entrenamiento. Tenemos que estarnos recertificando cada 5 años, demostrando conocimiento, demostrando actualización constante. Y como lo menciono, actualmente tenemos un arsenal de tratamiento increíble para poder ofrecer lo mejor al paciente, tanto adulto como pediátrico, con esta enfermedad terrible. Última pregunta. Si en la línea, en la familia, hay alguien que tiene cáncer, ¿es recomendable hacerle un estudio al niño cada qué tiempo? Lo primero es... como los adultos, digo, ¿hacerse sí. igual en los niños? Sí, también llevarlo a su control del niño sano, se le llama con su pediatra de confianza. Ellos saben cómo llevar el control del niño sano. Y si tienen alguna duda, actualmente, por ejemplo, los especialistas en genética pueden ser capaces de orientar, de darle consejo genético para saber si vale la pena realizar algún tipo de estudio especial, como el que mencionábamos al principio, para que podamos detectar a tiempo, que es la palabra fundamental para el mejor pronóstico del paciente, es detectar a tiempo. Seguramente va a haber muchas preguntas. Doc, regálanos tu teléfono. Claro que sí, es el 2221 70 65 48. A ver, más despacito. 2221 70 65 48. Orgullosamente WAP, el doctor Adrián Morales Maravilla, hematólogo egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, profesor universitario, director y fundador de la clínica Fundación Christi, Centro contra el Cáncer, y pues bueno, experto en hematología y todo esto. Muchísimas gracias, Doc. Tienes que venir otra vez, ¿eh? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a mensajes, volvemos.